Muy bien, pues buenos días a todos. Es un gozo poder dirigirme a vosotros desde aquí y poder compartir con vosotros algo que ha puesto el Señor en mi corazón de su palabra. Vamos a leer un texto que se encuentra en Jeremías, en el profeta Jeremías. Creo que saldrá en pantalla. Y dice así: Jeremías capítulo 32, versículo del 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Vamos a orar un momento. Pues Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos reflexionar en ella, meditar en ella, aprender de ella y encontrar en ella también las enseñanzas que tienes para nosotros hoy en día. Después de tantos años que este texto fue escrito por el profeta Jeremías, Señor, oramos que tú nos ayudes a entender lo que quieres decirnos a nosotros hoy. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, que nos ayude a mí a expresarlo y a todos los presentes a comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos en un texto aquí que es la continuación o la segunda parte de un nuevo pacto que Dios anuncia al pueblo de Israel, el pueblo que en ese momento está cautivo en Babilonia, pero que el profeta Jeremías les está anunciando unas buenas noticias. En medio de su situación les está diciendo que va a haber un cambio, las cosas van a cambiar y Dios va a hacer algo nuevo, algo diferente a lo que él había hecho hasta entonces. En el capítulo anterior comienza el pacto diciendo, y esto sonará más que quizá estas palabras que hemos leído, que Dios va a dar un corazón nuevo a su pueblo. En Ezequiel también les dice que no va a ser un corazón de carne, sino un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y que va a poner en ellos conocimiento del Señor. No tendrán cada uno que preguntar a otro que les enseñe acerca de Dios, porque todos tendrán en sí mismo un conocimiento personal del Señor. Una relación nueva, que es la que nos encontramos ahora ya en esta etapa después del sacrificio de Jesús, y gracias que Él nos ha reconciliado con Él, pues ahora tenemos una relación que no disfrutaban los antiguos en el antiguo pacto. Un pacto que no está basado en la ley, sino un pacto que está basado en la gracia. Y en estas palabras que hemos leído aquí, en este texto, encontramos referencia también en el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 10 y también parcialmente en Romanos. Lo primero que nos dice este pacto es que es un pacto eterno, así que nos alcanza a nosotros, aunque fue escrito hace mucho tiempo, y lo será por la eternidad. Un pacto que el Señor ya no cambiará, esta relación que Dios quiere tener con su pueblo, nueva y ya por siempre. Y se nos dice, como parte de este pacto, una cosa interesante que vemos aquí dos veces mencionada. Una, que Dios pondrá temor en nuestro corazón. Y las bendiciones que traerá ese temor en el corazón de los que se formarán parte de este pacto son bendiciones de bien, de bendición, no solamente para nosotros, sino para los que vendrán detrás de nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Parece importante el tema, ¿no? Nos interesa el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que vengan detrás de nosotros. Dice, a lo mejor pensáis,
que estoy diciendo, pero a ver, Ángel, ¿nos estás hablando de temor? ¿Dice la Escritura que tenemos que tener miedo a Dios? ¿Se trata de esto? No, no se trata de esto. Aunque yo no voy a negar que la Escritura sí que dice que el ser humano debe tener miedo delante de Dios, porque hay un juicio que todo ser humano tendrá que comparecer delante de la presencia del juez del universo. Pero aquí Dios está hablando a aquellos que formarán parte de este pacto, aquellos que le aceptarán, que entrarán dentro de su familia y disfrutarán de sus bendiciones. Así que estas palabras, temor de Dios, no significan en ningún momento miedo y necesitamos explicarlo. Es un tema importante, es un tema que curiosamente es Dios mismo, por boca de sus profetas, cuando es Dios hablando al pueblo, que más lo menciona en la Escritura. Hay pocas veces que los actores de la Escritura, aquellas familias, aquellos hombres y mujeres que aparecen en la Escritura, hablan de este tema. Algunos manifiestan este carácter, esta actitud, que ahora veremos, pero es Dios mismo quien insiste una y otra vez en la importancia de que su pueblo tenga este temor y de también las consecuencias de no tener este temor. Precisamente, ahora veremos algún versículo, el pueblo de Israel está en Babilonia porque ha perdido el temor de Dios. Es la razón principal, concentrado, resumido, se puede resumir en esta palabra. No se trata de miedo, vamos a explicar un poco en qué consiste. Hay otras versiones de la Escritura que ya nos dan algunas pistas de lo que se trata. Por ejemplo, hay una versión de las versiones populares, Dios habla hoy, que dice así, estos mismos versículos los traduce así: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida, para su propio bien y el de sus descendientes. Haré con ellos un pacto eterno. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Esta traducción, el deseo de honrarme, podría muy bien sintetizar y resumir lo que queremos comentar esta mañana. Tener temor de Dios es una actitud de reverencia, de respeto, de amor y de admiración por Dios, al que consideramos todopoderoso, al que reconocemos como creador de todas las cosas, que Él es santo, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es bueno. Hemos abundado en la primera parte, y lo haréis los que habéis venido para el segundo turno, en los atributos de Dios en el tiempo de alabanza. Pues que reconoce sus atributos, que se planta delante de Dios y ve su majestad, y ve su grandeza, y se siente pequeño delante de un Dios, pero al mismo tiempo se siente amado, se siente aceptado por Dios. Y se pregunta, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo agradarte? Es una actitud de reconocer y desear en todo momento honrarle, obedecerle, sabiendo que Él lo merece, que Él es digno de todo ello. En nuestra experiencia terrenal, lo más parecido que podemos quizá encontrar es la relación de unos hijos o hijas con su padre. Tristemente, la experiencia de algunos con los padres no ha sido buena, no es buena. Los padres cometemos errores, cometemos fallos, pero los que hemos disfrutado, los que habéis disfrutado de una relación con vuestro padre sana, correcta, ¿os acordáis cuando era pequeño? Yo en casa tengo algunos dibujos, está a punto de traer, de esos dibujos que nos hacen nuestros hijos cuando son pequeños, que dicen, papá, tú eres el mejor, tú eres el más fuerte, eres el Superman, y te pintan ahí con el letrero de Superman o lo que sea, y nos tienen una admiración y nos tienen un respeto y nos tienen unas ganas de no molestarnos, de no ofendernos, de no hacer nada que nos enfade. Esa candidez, esa inocencia, pero al mismo tiempo esa admiración. Pues un poco parecido a eso. Luego los chicos ya crecen
y conocen a su padre y dicen, bueno, pues no era tan perfecto como a mí me parecía, ¿no? Pero hay esa época de candidez en el que hay, que van fardando del padre en la escuela, pues mi padre es más fuerte que el tuyo, mi padre no sé qué. Esa admiración, ese deseo de agradar a Dios. Quizás sea lo más parecido. Y ahí, si os dais cuenta, no hay nada de miedo, no hay miedo hacia el Padre, al contrario. Miedo lo habría en una relación insana, pero no hay miedo, hay orgullo, hay deseo de honrar a Dios. Pues el temor del Señor, hay varias maneras que la palabra lo dice, temor de Dios, temor del Señor, temor de Jehová, incluso temor de Cristo también en la Escritura, se refiere a eso, una actitud reverente delante de Dios, santa delante de Dios. Y ya en los versículos que hemos leído al principio se mencionan que recibiremos bien nosotros, nuestros hijos, y otra muy importante que también menciona es que el temor del Señor nos ayudará a permanecer en Él, o nos impedirá, como dice el texto, a no apartarnos de Él. Así que necesitamos ese temor. A mí me interesa conocer acerca de ese temor. Quiero crecer en ese temor, quiero abundar en él, porque si va a ser bien para mi vida, va a ser bien para los míos y me va a ayudar a permanecer en él, a no apartarme, a no desviarme, me interesa. ¿A vosotros no? A mí me interesa. Debe ser muy importante a los ojos de Dios. Mirad, es una actitud que Dios mismo desea. Dice en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que nos demanda Dios, que vivamos en esta actitud de amor, de temor, de servicio y gozando de Él con todo el corazón y con toda el alma, con todo nuestro ser. Por toda la Escritura encontramos que Dios espera este temor de sus pueblos. Precisamente los libros que consideramos de la sabiduría, los libros de sabiduría como son Salmos, como son Proverbios, como es Eclesiastés, son los que más abundan en este tema, los que más mencionan textos que nos explican qué se trata el temor de Dios. Precisamente, tanto el principio como el fin de la sabiduría es el temor de Dios, como conocéis. Dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová nos ayudará a no pecar contra Él, porque no queremos nada, por nada en este mundo, ofenderle ni deshonrarle. Lo que queremos es agradar y honrar su nombre. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Dios será crucial para vencer cualquier tentación. Sea cual sea nuestra relación con el temor de Dios, nuestra actitud, nuestra calidad, si podemos decirlo así, del temor de Dios, será crucial a la hora de afrontar las tentaciones que todos sufriremos en nuestra vida. Porque todo pecado es primeramente una ofensa contra Dios. Fue el temor de Dios lo que impidió que José cayera en los brazos de la mujer de Potifar, lo que hizo que antes de pecar huyera como un niño, como un cobarde, como que podrían decir algunos, de esa situación de tentación. Y dijo, ¿cómo podría hacer ella un mal tan grande contra mi Dios? Y tuvo que salir corriendo. También, y siguiendo hablando de José, es lo que impidió que tomara venganza de sus hermanos cuando vinieron a pedir comida allí a Egipto, en el tiempo de escasez, cuando José era gobernador de Egipto. Y él mismo en un momento se lo dijo. Dice, yo soy un hombre temeroso de Dios. En Génesis 42:18. Podéis leer, recordar la historia. Y no les hizo ningún mal, aunque lo merecían los hermanos. Se lo hizo pasar un poquillo mal, ¿no? Les puso una angustia durante un
unas cuantas situaciones, pero no buscó venganza, no les recriminó, al final les dice, no lloréis, no os preocupéis, no estéis preocupados, porque todo esto ha acontecido para salvación de muchos. Todo esto que ha pasado, y él lo vio así. El temor de Dios le ayudó a ver las cosas bajo el prisma de Dios, bajo su mente y bajo su corazón. El temor de Dios es lo que impidió a David matar a Saúl en las varias ocasiones que tuvo. Tenía la oportunidad. Saúl le estaba persiguiendo, quería su vida, le quería matar. Y Dios lo puso a su merced en varias ocasiones y dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Eso es temor de Dios. Estoy relatando versículos y situaciones para que nos ayude a tener una imagen amplia de lo que queremos decir cuando hablamos, lo que dice la Escritura acerca del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo, la inteligencia. Así que conducirnos en este temor es algo inteligente. El temor de Dios mueve a la obediencia y a la fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 7 nos recuerda a Noé. Y dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es ese temor de Dios lo que te mueve a la obediencia, a hacer todo aquello que Dios nos manda, aunque pareciera una locura, construir un arca en medio del monte, cerca de cualquier mar, pues parece una locura. Pero Dios se lo pidió y su temor delante de él lo hizo. También en cuanto a Abraham y cómo su proceso de obediencia imperfecta, bastante imperfecta al principio, le llevó a hacer un acto de obediencia, de sumisión, que nos parece increíble hoy en día a todos nosotros, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham lo hizo porque conocía a Dios, porque temía a Dios y porque sabía y esperaba de Dios que él iba a buscar una salida, una solución a esa situación, como nos cuenta Hebreos. Y cuando le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, la conclusión de Dios es, porque ya conozco que me obedeces, no dijo esto, que tienes fe, no dijo esto, que temes a Dios. Ya conozco que me temes, porque el temor de Dios abarca todos estos aspectos, fe, obediencia, respeto, honra, aborrecer el pecado, aborrecer la maldad, todo aquello que es conforme al carácter y a los atributos de Dios. El Salmo 118 dice, digan ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabéis una cosa? Si andamos en el temor de Dios, no temeremos a ningún hombre. Seremos libres de las opiniones de los demás, de los juicios de los demás. Si andamos en rectitud, andamos en el temor de Dios como se espera en la Escritura, podremos hablar con reyes, hablar con cualquiera que esté en eminencia en este mundo y no tenerle ningún temor, porque estamos delante del Rey, estamos delante de la majestad, nuestra vida vive delante del Rey, de la majestad de los cielos. Y lo que cualquier hombre nos puede decir, por elevado que sea su posición, no va a estar por encima de la opinión de Dios en nuestra vida. Aunque nos pueda traer consecuencias, pero no vamos a temer a los hombres. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Los sabios empiezan y concluyen. En el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
el principio y el fin de toda sabiduría es el temor de Dios. Hemos mencionado a Noé, hemos mencionado a Abraham, a José, a David. Un destacado ejemplo de alguien muy temeroso en las Escrituras es Job. El versículo 1 del libro de Job ya lo describe como tal. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí podemos ver cómo concluyen todas estas actitudes, todas estas maneras de vivir en este concepto. Cuando vamos un poquito más adelante en el versículo 6, no sé si alguna vez a vosotros os ha llamado un poquito la atención. Llama la atención el hecho de que se nos relata de que Dios tiene una audiencia en la que Satanás está presente y ¿no os parece que Dios ¿cómo lo diría? Para no resultar raro. Entenderme, en casa estamos. Que parece que Dios farda acerca de Job delante de Satanás. Que le dice a Satanás, ¿no te has fijado en este hombre? Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí menciona varias cosas acerca de Job y lo dice como, ¿has visto? Lo dice con orgullo acerca de Job. O sea, veo cómo Dios se enorgullece de aquellos que andan en su temor. Y los pone como ejemplo. Es lo propio, pero Dios se enorgullece de ello. ¿Sabéis lo que contesta Satanás? No le dice, no habla acerca de su perfección, no habla acerca de su rectitud, no habla acerca de estar apartado del mal. Le dice, ¿acaso teme Dios a Job de balde? Porque en el temor de Dios se concentra todo lo demás. ¿Acaso no teme Job a Dios de balde? Y le hace una propuesta que, como sabemos, Dios acepta. Dios presume de que Dios es una persona temerosa de él. Pero luego en el capítulo 2 se repite la escena y vuelve a ocurrir lo mismo. Dice, ¿no te has fijado y a pesar de todo lo que le has hecho, retiene su integridad? Y ahora él extiende su mano, pero Satanás le dice, pero extiende su mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, cómo te perderá el respeto, cómo te insultará, cómo te perderá el temor, cómo perderá el temor de ti. Satanás va directamente hacia este tema que sabe que es un tema crucial y central en la relación de Dios con cada uno de sus hijos. Pero Job no lo hace, Job no blasfema. En todo el libro, aunque no tiene respuestas, aunque no se nos relata el porqué de todo esto, Job no se rebela contra Dios, no blasfema contra Dios, no le echa la culpa a Dios de todo lo que le está aconteciendo. Él mantiene su integridad y su temor de Dios hasta el final. Hasta el punto de que Dios reivindica a Job ante sus amigos, que Dios mismo dice que sus amigos no hablaron con rectitud delante de Dios. Incluso lo reivindica pidiéndole a Job que ore por ellos para que Dios les perdone su pecado de haber dudado de Dios. Job es un ejemplo de una persona temerosa de Dios. El término, como hemos dicho, no es nada simple, aglutina toda esta y concentra múltiples virtudes, ya hemos dicho, obediencia, fe, integridad, confianza, sabiduría, comunión, aborrecer el pecado, huir de la tentación, todo ello con un propósito, con una razón, solamente de honrar a Dios delante de quien estamos.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que este temor no nace de nosotros, no es algo propio de la naturaleza humana, es algo que nos ha sido dado, que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos, como hemos leído al principio en el primer versículo. Pondré temor, y Él pone ese temor en nosotros. Pero es un temor que Él pone y que, al igual de los otros dones que recibimos de parte de Dios, tenemos que ejercitarlos, tenemos que crecer en ellos, tenemos que ver de qué manera los estamos utilizando en nuestra vida. No es algo estático, sino que hemos de crecer y la Escritura nos alienta a ello. En 1 de Pedro, capítulo 1, 17, dice así el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es una actitud que nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida en esta tierra, porque somos peregrinos, porque vamos hacia un destino, vamos hacia un lugar que Jesús está preparando para nosotros, unas moradas eternas en las que estaremos con el Señor y en el que ya no estaremos en la flaqueza de la carne, en la que muchas de las armas que Él nos ha dado para caminar en esta tierra ya no las necesitaremos. Pero mientras estaremos aquí, la Escritura nos insta a que caminemos, a que vivamos con temor reverente cada uno de los días de nuestra peregrinación. Estamos de paso. Cuando veamos al Señor cara a cara, en ese momento entenderemos la importancia de habernos conducido en su temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. En Filipenses 2:12 dice: amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y en un contexto de persecución, de oposición que el Señor Jesús está anunciando a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, les dice algo importante: no temáis. Cuando vayáis a las sinagogas, cuando os presenten ante los tribunales, cuando deseen mataros, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es este? Sino solo Dios es el que puede destruir el alma en el infierno. No temáis a los hombres, no temáis lo que os pueden hacer, aunque os cueste incluso la vida. Manteneos en el temor de Dios, porque es más importante su temor que el temor de cualquier hombre. Así que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, continúa diciendo, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así hay más versículos en las Escrituras. Nos dice en Efesios que nos sirvamos, que nos consideremos y nos sometamos los unos a los otros en el temor de Cristo. Esta actitud de este temor santo es lo que esperaba Dios de su pueblo y es lo que Él recrimina a su pueblo cuando falló en el Antiguo Testamento. Dice en Jeremías 44:10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, las cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Y vendré a vosotros para juicio, dice Malaquías, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentir, a los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías también dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Cómo describe Dios a las personas que no le obedecen, que no creen en Él?
Lo resume con una frase en Romanos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto resume la condición de la sociedad que vive de espaldas a Dios. Si hubiera temor de Dios, no veríamos muchas de las cosas que tenemos que ver y que tenemos que sufrir y padecer como ciudadanos en este mundo. El temor de Dios es algo central y principal en todo lo que respecta a la relación del ser humano con Dios. Así que el temor de Dios, bien entendido, es una característica destacada. Pero nos tenemos de preguntar, en el mundo ya sabemos que no hay temor de Dios, pero nos debemos de preguntar, ¿vemos este temor de Dios? Ahora ya tenemos una imagen de lo que significa. ¿Vemos este temor de Dios en la Iglesia? ¿En su Iglesia hoy en día, en la sociedad, en el mundo? Y un poquito más cercano, ¿vemos ese temor de Dios en nuestra congregación? Hemos hablado y hemos comentado en varias ocasiones que somos una iglesia hospitalaria, que somos una iglesia restauradora, que hermanos que han venido heridos pues han conseguido aquí, es una iglesia hospital, pero nos gustaría que se nos conociera como que somos una iglesia que tenemos temor de Dios, con todo lo que eso implica, que podamos hacer nuestro servicio, que podamos hacer nuestra pastoral, que podamos hacer cualquier cosa que hagamos, pensemos o digamos, que lo hagamos en el temor de Dios, delante de Él, en transparencia. A veces creo que no tenemos esta conciencia, esta cuestión muy clara, y que a veces tenemos más bien como que a Dios le podemos desconectar de nuestra vida un rato. Porque si tuviéramos temor de Dios, a lo mejor cosas que hacemos, cosas que vemos, cosas que hablamos, pues no lo haríamos. Acaba el domingo, interruptor. Dios, te apago por un rato. Me voy al trabajo y a criticar al jefe y a hablar más de los compañeros. Esto no es... No digo que lo hagamos, no digo que lo hagáis, pero pudiera ser. O participar de algunas conversaciones que sabemos que no honran a Dios, que no son conforme a su carácter, a sus atributos que todos conocemos y sabemos. No podemos engañarnos. Mirad, cuando apagamos el interruptor ese, si lo hacemos, Dios está diciendo, pero Ángel, ¿qué estás haciendo? Te estoy viendo, te estoy oyendo, que no me ha apagado. ¿Entendéis el chiste, no? La idea. Vivimos delante de Dios y tenemos que ser conscientes de vivir delante de Dios en su temor, en su deseo de no hacer nada que pueda ofenderle, que Él no haría. Es como los jóvenes hace unos años atrás se hizo muy de moda una pulserita que decía, ¿qué es lo que Jesús haría? Pues es mantener esa pregunta siempre presente en nuestro día a día, en todo aquello que hacemos, en todo aquello que planteamos o que se nos plantea. Y decir, Señor, ¿tú qué harías? ¿Cómo contestarías? ¿Cómo reaccionarías? Eso es vivir en su temor. Y por supuesto, sabiéndolo, actuando de esa manera que a Dios le gustaría. Consideremos, pues, de pedirle al Señor que nos ayude a vivir, a conocer y a crecer en su temor. No lo pongo como un propósito para este año, como estamos al principio de año, decir, vamos a proponernos este año crecer en su temor. No. Esto es algo todos los días de nuestra peregrinación. Si por cualquier circunstancia no lo hemos tenido presente en nuestro caminar con Cristo, tengámoslo presente y miremos si realmente estamos viviendo en su temor. Yo tengo que crecer en ello. Yo tengo que examinarme y ver si realmente mi vida, mis conversaciones, mis anhelos, mis deseos, mis relaciones familiares, de comunión con los hermanos, todo en mi ser, se está conduciendo en el temor de Dios. Lo necesito hacer.
Y necesito seguramente corregir, necesito cortar por aquí, recortar por aquí, y quitar esto de aquí, quitar esto de allá, y mantenerme delante de Dios cada día de mi vida. Podemos considerarlo, que el Señor nos ayude, que sea un tema de oración también, como los muchos que tenemos en la Iglesia, que el Señor nos ayude a vivir los 365 días del año en su temor reverente. Que este deseo, que esta actitud, que esta decisión, porque es una decisión al fin y al cabo, nos presidan desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos al acostarnos. E incluso cuando dormimos, que nuestros sueños también sean en el temor de Dios. Que el Señor nos bendiga, porque Él es digno.